historiador tiene dos deberes supremos: no mentir y no aburrir. Eso es lo que traté yo de hacer con mi libro, y les quiero compartir un poco la historia de este libro. Yo llevo estudiando, investigando y escribiendo acerca de los judíos en México desde hace más de 30 años. En 1985 traduje al español el libro de Pauline Krause, que no sé si conozcan, se los recomiendo mucho, es muy interesante. Es acerca de los judíos en México bajo el porfiriato. Años después estudié la relación entre judíos y masonería en México, y me pregunté si la masonería había sido un medio de integración al país para los judíos en México. No les voy a decir la respuesta, tienen que leer los artículos para saber. Después comencé a estudiar los vínculos entre los judíos de México y los judíos de Estados Unidos para mi tesis doctoral, que me dirigió el doctor Lorenzo Meyer. Al principio pensé que estas interacciones habían sido limitadas, y por eso iba yo a estudiar 5 casos en los que hubo una interacción fuerte, para de ahí tratar de entender un poco mejor la relación. El primer caso que estudié fue el del Comité Mexicano contra el Racismo. Este fue un comité contra el racismo que se estableció en México en 1944 a 1946 por intelectuales mexicanos, y que aparentemente no tenían nada que ver con los judíos. Sin embargo, al estudiarlo a fondo, descubrí que este comité había sido financiado y organizado por los judíos de Estados Unidos. Y lo más interesante era que habían evitado que la comunidad judía mexicana supiera algo al respecto. Entonces, ese fue uno que después publiqué en la revista de Historia del Colegio de México. Pero esta fue la primera señal que me dijo que las relaciones entre los judíos de México y de Estados Unidos había sido compleja. El segundo encuentro que decidí investigar fue el voto de México en la ONU en 1975 a favor de la definición de sionismo como una forma de racismo, y el boicot turístico que siguió a este voto. Cuando yo comencé a tratar el tema, había todavía memoria de lo que había pasado. Es posible que muchos de los que están aquí también lo recuerden, yo sé que yo lo viví. Y eso provocó una situación paradójica. Por un lado, todos aquellos que lo habíamos vivido lo sentíamos como un caso cerrado, que ya sabíamos lo que había pasado. Incluso expertos de historia de México con los que hablé me dijeron que no había nada más que hurgar, que ya estaba todo definido. Sin embargo, que ya había 2 artículos académicos y que el asunto no daba para más. Pero en realidad nadie había documentado el tema haciendo un estudio a fondo. Además, como sabría yo después de la investigación, parte de lo que se creía conocer era discutible. Había mucho que aprender todavía, muchos archivos que consultar, y lo que supuestamente iba a ser un capítulo de mi tesis se expandió, me apasionó y creció hasta volverse toda la tesis y después todo el libro. En los muchos años que pasé investigando, tuve la suerte de poder viajar por el mundo conociendo archivistas en Estados Unidos, en Israel y en México, y también mucho de lo que investigué lo pude hacer sentada en mi casa, en mi escritorio, gracias a la manera en que se está desarrollando la escritura de la historia hoy en día. Les doy un ejemplo concreto. A la mitad del desarrollo de mi investigación se abrieron Wikileaks. ¿Han oído qué es un Wikileaks? Que incluye todas las comunicaciones entre las embajadas de Estados Unidos con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y que incluía 1975. Entonces, de pronto yo tuve acceso a todo lo que el embajador de Estados Unidos en México, que se llamaba Joseph J. Jova, escribía a Kissinger. Y resulta que era un embajador perspicaz, inteligente, muy enterado y además muy simpático. Y yo pude leer más de 10,000 de sus comunicaciones, que hablaba de toda una parte de conocimiento que no había sido publicada antes. En el libro justamente uso muchas de sus citas, porque así como yo gocé el descubrimiento de leer el autor original de todos esos comentarios, quise que los lectores también lo tuvieran.
Alguna de las cosas que encontré cuando empecé a investigar fue que el bloque árabe soviético presentó esta moción ante la ONU, y México, como muchos de los demás países, fue objeto de muchas presiones para el voto. Por un lado, los judíos de México, los judíos de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos trataron de influir a México para que votara en contra de la condena al sionismo. Pero por otro lado, las comunidades árabes en México y los países árabes también ejercieron una gran presión sobre México para que votara a favor de la condena al sionismo. Últimamente tuvo éxito la presión de aquellos que querían un voto contra el sionismo. ¿Por qué? Porque era más afín a la retórica antiestadounidense de Echeverría y a los intereses personales de Echeverría, que buscaba ser el secretario general de la ONU cuando terminara su presidencia en México, y que esperaba que con su voto condenando al sionismo iba a contar con todos los votos del bloque árabe soviético para su puesto. De manera que el 10 de noviembre de 1975 México votó a favor. Bueno, cabe mencionar como paréntesis que esta condena al sionismo que se hizo en la ONU en 1975 fue revocada en 1991, y que el antisionismo de hecho está definido por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto como una forma de antisemitismo. Pero eso lo voy a mencionar más tarde. Lo relevante para nuestro tema ahorita no es tanto el voto en sí, sino la reacción que hubo a ese voto en los judíos de Estados Unidos. Y de México. Y de México. Tuvo un gran impacto. Al día siguiente del voto en Estados Unidos en la ONU, las organizaciones judías de Estados Unidos querían organizar un mitin. No sabían si la gente iba a venir o no. Entonces, para no quedar mal, dijeron que este sería un mitin juvenil. Y a ver, si llegaban unos pocos, pues era solo un mitin juvenil. Sin embargo, la respuesta rebasó todas sus expectativas. Llegaron 200,000 personas al centro de Manhattan, y eso a pesar de que hubo otras manifestaciones en otras ciudades en Estados Unidos. Por una confluencia de factores que no fue casualidad, hubo un entorno que propició esta reacción tan profunda, pero el voto tocó en lo que se podría llamar, por falta de una mejor definición, el espíritu nacional, y habían sido afectados principalmente los judíos de Estados Unidos, pero también muchos norteamericanos no judíos que sintieron que este era un voto anti-norteamericano. Las manifestaciones que hubo no aplacaron la indignación, sino que al contrario la enardecieron, y fueron seguidas por numerosas cartas de protesta. La delegación de Estados Unidos en la ONU recibió a la semana siguiente del voto 26,000 cartas de protesta, solo en una semana, para que se den una idea. Y las cartas llegaron también al presidente Echeverría en lo personal. Yo tuve acceso a estas cartas y son cartas que después se las voy a enseñar en las fotos, pero son cartas muy impresionantes, escritas por todas las edades. Hay incluso cartas de niños de 10 años, de 13 años. Todas son manuscritas, son muy pocas las cartas que son una forma para que la gente firme. En general, son cartas que salieron del sentir de cada una de las personas que las escriben. Les voy a leer un ejemplo nada más. O sea, en México empacamos. Dice, sí. Sí, es lo que al final, cuando acabe esta exposición, me interesaría mucho oír de la gente lo que dice. Dice, una de las cartas dice: por más de un año, mi mujer y yo pensamos hacer un viaje a su país. Durante esta semana hemos decidido cancelar nuestro viaje. Pueden imaginar cuánto nos asustó leer que su gobierno votó contra el derecho del pueblo judío a una vida nacional. Yo entiendo muy bien las razones de ese voto, pero no pienso gastar mi sueldo en un país que piensa así. Su voto contra el sionismo no es nada más que un acto racial basado en motivos económicos.
Recordemos que es la época de los petrodólares y de la presión de los países árabes. Yo los entiendo, pero nunca he respetado ni a las mujeres ni a los países que se prostituyen. Y esta es una de muchas cartas. ¿Dónde están estas cartas? ¿De dónde cuál es la fuente? Fíjate que es algo muy, bueno, extraño para México, no sé si extraño, pero muy triste. Estas cartas estaban en la Secretaría, en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo ahí las encontré, las consulté y yo las quería fotografiar. Esa es la época antes de los iPhones, entonces yo quise traer una cámara, me dijeron que está prohibido, hay un servicio acá que ellos te lo fotografían. Entonces yo pedí el servicio, me fotografiaron las miles de cartas, las tengo en un CD. Después de eso, una investigadora de Estados Unidos que escribió apenas el año pasado, publicó un libro acerca de la conferencia de la mujer en México que tuvo lugar en junio de 75, me escribió que las cartas ya no están. Parece ser que quien la tomó para fotografiarla o las devolvió y las pusieron en el lugar equivocado o no se devolvieron, ya están perdidas ahora. Yo tengo una copia de ellas. Si a alguien le interesa, con mucho gusto se las presto. Ahora, ¿por qué reclamaban justamente a México? México no fue el único país que votó a favor de esta resolución. Les voy a enseñar en el mapa cuántos países los hubo. Es también una confluencia de factores. Los judíos de Estados Unidos sintieron que el voto mexicano casi era una traición personal a cada uno de ellos que había visitado el país, que había venido aquí, que había gastado aquí su dinero, que se había encariñado con los mexicanos y que había considerado a México como un país amigo. Es de este sentimiento de injusticia y traición que surgió el boicot. Se ha propuesto, o incluso algunos han escrito, que fueron miembros de la comunidad judía en México que propusieron que se hiciera un boicot turístico a México. Eso es totalmente falso. Ni siquiera fueron las organizaciones judías en Estados Unidos que lo trataron de organizar. Fue un movimiento espontáneo que salió de la gente de a pie, que dijeron, yo no voy a este país que me traicionó. De hecho, los judíos mexicanos trataron de detener el boicot, y lo tengo documentado. Mandaron cartas y cartas pidiendo que se detuviera porque estaba provocando una reacción antisemita en la prensa nacional. No sé quiénes lo recuerdan, seguramente te acuerdas, hubo muchos artículos antisemitas a raíz del boicot y no tuvieron ningún impacto. Así como los judíos de México no pudieron incidir para nada en el voto del gobierno de México en la ONU, así tampoco tuvieron ninguna influencia en el comportamiento de los judíos en Estados Unidos. De manera que el boicot tuvo un origen 100% popular. De hecho, este boicot también es importante para entender la historia de los judíos en Estados Unidos, porque fue la primera muestra del poder de las masas de los judíos de Estados Unidos. No habían tenido antes oportunidad para demostrar lo que ellos podían lograr juntos. Y una de las razones que los impulsó también a actuar tanto, recordemos que no estamos tan lejanos en 1975 a la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos de Estados Unidos no tuvieron un impacto para salvar a la judería europea. Entonces todavía estaba el peso de esa Segunda Guerra Mundial, estaba además el activismo a favor de Israel en su momento cúspide. Después de la guerra del 67, después de había subido el orgullo de Israel, hacia Israel, por Israel, y la identificación con Israel. En 1973, con la guerra de Yom Kippur, había surgido la preocupación del futuro existencial de Israel. Y este ataque en 75 venía justo después. Entonces todos reaccionaron muy apasionadamente. Eventualmente, las organizaciones judías, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se les empezaron a cancelar todos sus viajes. Nada más, por dar un ejemplo, Bnei Bri tuvo que cancelar 75 viajes planeados a México para los próximos meses. Cuando se dieron cuenta que todos sus constituents, que todos sus integrantes no iban a viajar y que ellos tenían que reflejar el sentir de sus integrantes,
adoptaron entonces la bandera del boicot y la supieron aprovechar al máximo para tener influencia. Benedict. No, en Estados Unidos existe una organización que se llama President's Conference, que está integrada por los presidentes de todas las grandes organizaciones de Estados Unidos. En 1975 tenía 35 miembros. Fue tal el empuje de la gente por el boicot que todos los miembros votaron unánimemente para adoptarlo, e incluso el American Jewish Committee, que en 1975 no era miembro del President's Conference, se volvió miembro temporalmente solo para también ser parte del boicot a México. Entonces, en diciembre otra cosa para demostrarles de que no fue resultado de la actividad de las organizaciones, sino de la gente, es en noviembre de 1975 salió un anuncio en el New York Times, ahorita les voy a enseñar las fotos, firmado por individuos judíos, exhortando a toda la gente de Estados Unidos de buena fe, judíos y no judíos, que boicotaran a México en el punto de vista turístico y económico. En México entró en pánico Echeverría, eventualmente le dijo incluso al embajador Yoba, la verdad es que creo que fue un error, debimos habernos abstenido. Y hizo intentos por detener el boicot, mandó al expresidente Miguel Alemán a Estados Unidos para tratar de convencer a los judíos de detenerlo, no sirvió para nada. Finalmente, después de mucha insistencia, trató de invitar a los judíos de Estados Unidos que vinieran a México también a verse con él. No aceptaron la invitación del presidente, pero decidió entonces, y aquí es algo muy importante que es resultado de este episodio del boicot, los judíos de México llevaban 3 meses pidiendo una entrevista con Echeverría. ¿Por qué le estaban pidiendo? No me fui a la historia, si les va a interesar se las voy a comentar, pero Echeverría había ofrecido en verano a la OLP abrir una oficina en México. ¿Se acuerdan todavía de la OLP? Los judíos en México desde entonces pidieron una entrevista con Echeverría para rogarle que no se abriera esa oficina. No habían logrado siquiera tener una respuesta a la solicitud. Ya no digo que se les había dado la entrevista, ni siquiera se les había dicho que no se les diera la entrevista. Habían sido totalmente ignorados. A raíz del boicot, Echeverría piensa, bueno, los judíos de Estados Unidos no los estoy pudiendo convencer. Los invité a venir, no quieren venir. ¿Qué puedo hacer? Tengo aquí a los judíos de México, a ver si ellos me pueden ayudar. Y es entonces que invita a un grupo de representantes de los judíos en México a ir a Los Pinos a desayunar con él para ayudarle a solucionar el problema del boicot. Y aquí vemos el primer punto de lo que les voy a decir, es una de las conclusiones de mi investigación, y es que todo el episodio del boicot empoderó a la comunidad judía mexicana en su trato con el gobierno. Este fue el primer paso. Los judíos llegaron a este desayuno, les voy a enseñar fotos también, y dentro del desayuno surgió la idea, ¿por qué no manda usted a Rabasa, su secretario de Relaciones Exteriores, a Israel para que haga las paces y se arregle esto? Echeverría acepta la sugerencia, y además había una coincidencia interesante. Si él mandaba ahorita a Rabasa a Israel, al mismo tiempo estaba teniendo lugar en Israel una junta de emergencia mundial a raíz del voto en la ONU. Entonces los representantes de las organizaciones judías de Estados Unidos iban a estar en Israel. Entonces Rabasa podía disculparse con el gobierno de Israel o arreglar las cosas con ellos, verse con los líderes judíos norteamericanos y convencerlos que paren el boicot al mismo tiempo. Rabasa va, cumple su cometido con bastante éxito. Él escribe en sus memorias, que publicó muchos años después, que fue una de las juntas más difíciles en su vida, porque tenía que decirles a los judíos que México no es antisemita a pesar de que había votado en contra del sionismo. Los logra convencer,
Y entonces los judíos de Estados Unidos dicen, está bien, vamos a mandar a una delegación a México aceptando la invitación del presidente Echeverría. Aquí hago un paréntesis para contarles un poco acerca de Rabasa, que es una figura muy interesante. Rabasa, que era el secretario de Relaciones de México, era alágicamente judío, porque su madre era judía. Él era un católico practicante, pero estaba muy consciente de su herencia judía. Su mamá además había perdido familia en el Holocausto porque era una judía europea, Mishkin. Él estaba muy consciente de ello e incluso en sus conversaciones con el embajador de Estados Unidos en México lo comentó, dijo que para mí esto ha sido agonizante porque siento que no se sostiene la condena al sionismo, no la quiero hacer por lealtad al pueblo judío y me vi obligado a hacerlo. Bueno, esa es acerca de la figura trágica de Rabasa, que últimamente pagó todo el incidente con su puesto. Ahí se truncó su carrera política. Pero vamos a regresarnos a donde estábamos. Rabasa se ve con los judíos de Estados Unidos y a raíz de su entrevista aceptan venir a México. Esto es algo totalmente inusual. Imagínense ustedes que es el presidente de un país soberano que invita a un grupo de líderes comunitarios a que vengan a México a verse con él. No eran representantes de nada del gobierno de Estados Unidos. Los invita con los gastos pagados, les paga primera clase para que lleguen, los recibe en Los Pinos con una comida kosher. Pero antes de que cuando ellos llegan a México, se reúnen ellos con los judíos mexicanos, con los líderes judíos mexicanos. Y ahí se da un desacuerdo. Fue una sorpresa para ambos. Yo no sé qué estaban esperando, todos creían estar en el mismo canal, pero definitivamente no estaban. Se ven una noche antes de esa comida y en un recinto comunitario y les exponen que ellos van a defender al sionismo y a Israel. Y les leo ahorita lo que escribió para sus reportes internos uno de los integrantes de la comitiva de Estados Unidos. La reacción fue inesperada. Aunque la comunidad mexicana judía había estado insistiendo durante algún tiempo para que viniera a México una delegación de judíos de Estados Unidos, porque así era, ellos sentían la presión de que el presidente los está invitando y no quieren venir, les rogaba que vinieran. Fue inmediatamente evidente que tenían miedo acerca de la manera en que presentaríamos nuestro caso. Dijeron una y otra vez que no había antisemitismo en México, que Echeverría y Alemán eran sus amigos, y nos dijeron que si ofendíamos al presidente había una reacción antisemita al país. Entraron en pánico de la reunión que tanto habían pedido, tanto así que ellos fueron invitados a estar presentes en la reunión y decidieron no estar, para que si sale ahí un desastre, ellos puedan controlar los daños diciendo que ellos no estuvieron presentes. Aquí tenemos también un reflejo de lo que es la situación judía en México en 1975. Los judíos se sentían totalmente integrados a México, pero su ciudadanía tenía límites muy claros. No emitían opiniones políticas, no interferían con lo que está haciendo el gobierno, y el boicot también lo pone en evidencia. Por ejemplo, les conté que cuando fue la votación en Estados Unidos hubo un mitin de 200,000 personas. ¿Cuál fue la reacción en México? Y esto algunos de los presentes sé que se acuerdan muy bien. La reacción en México fue: los jóvenes queríamos reaccionar y los líderes comunitarios dijeron calladitos, nadie dice nada. Y cuando la presión fue demasiado fuerte para aplacarla, dijeron está bien, todos vamos a protestar, pero a puerta cerrada dentro de los salones de la comunidad. Cuando finalmente la comunidad se atrevió a sacar un desplegado en el periódico criticando el voto, ni siquiera se menciona que México votó a favor. Es una protesta en contra de la condena al sionismo, y agradecen a Echeverría, que siempre ha defendido a Israel. O sea, ¿cómo se sostiene esto? No sé.
Entonces se ven los judíos norteamericanos con Echeverría en una reunión de 3 horas que también tuve la suerte de localizar, curiosamente, en donde lo encontré, en los archivos de Yeshiva University en Nueva York, la transcripción completa de esa entrevista. Es un monólogo extrañísimo de Echeverría que tomó casi 1 hora completa, ininterrumpida, en el que habló con mezclas de ser un activista judío a ser un crítico acérrimo de Israel y todo en medio. Es bastante caótico el discurso, no sé quiénes recuerdan los discursos de Echeverría, pero fue bastante caótico, es difícil poner orden en sus ideas, pero lo que quiso decir básicamente era de que por favor regresen a México. Que, bueno, ¿Cómo que regresen a México? que los turistas norteamericanos regresen por favor a México, que dejen de boicotear. Después de esa reunión con los judíos de Estados Unidos, le preguntaron a Echeverría, se acercan más votos en la ONU, ¿cómo va a votar México? Y Echeverría les dijo, México claro que no va a votar en contra de Israel, México es un amigo de Israel. Sin embargo, el estilo de Echeverría era tan no claro, hubo algunos presentes que entendieron que eso significaba que nunca volverían a votar en contra, hubo otros que entendieron que tal vez ahorita tiene que votar en contra, pero que con el tiempo se va a cambiar. No quedó clara la cosa. Apenas unos días después, porque la cita fue el 12 de noviembre, el 12 de diciembre, el 15 de diciembre hubo otro voto en la ONU. Este voto no era la resolución de sionismo es una forma de racismo. Este voto era para aprobar la Declaración México. La Declaración México era el resultado de la conferencia de la mujer que tuvo lugar en México en junio de 1975. El problema es que esta resolución México, así llamada, contenía en su seno 4 condenas al sionismo. De hecho, es una historia larga que no les expliqué aquí detalladamente, pero ese era el origen de la condena al sionismo en la ONU, la conferencia de la mujer. México tenía aquí un problema. Por un lado, México en junio votó a favor de la Declaración México, además llevaba su nombre. Por otro lado, se había comprometido que no iba a votar en contra del sionismo. Pudo haberlo arreglado, como lo hicieron muchos países. Hubo países que votaron a favor de la Declaración México en su conjunto, como son todo el bloque árabe soviético. Hubo países como todos los europeos que votaron diciendo, votamos a favor de la Declaración México, exceptuando estas 4 cláusulas que condenan al sionismo. Y hubo países como Estados Unidos e Israel que votaron en contra de la resolución México. México pudo haber encontrado un camino intermedio, pero no lo hizo. México votó a favor de la resolución México sin reservas, solo con una aclaración, diciendo que si entendemos al sionismo como la expresión del nacionalismo judío, entonces no cree que es racista. Fue una explicación que no convenció absolutamente a nadie. De hecho, los líderes judíos norteamericanos que estuvieron en la ONU para la votación salieron furiosos, públicamente dijeron que no entendían lo que había sucedido, privadamente dijeron esto es una traición. El 16 de diciembre había agendada una reunión del President's Conference para cancelar el boicot. Lo que sucedió en esa reunión fue una ratificación del boicot. Eventualmente, Miguel Alemán fue enviado a Estados Unidos otra vez para hablar con los líderes en carácter de urgente y convencerlos que había sido otro malentendido. El leitmotiv de Echeverría en toda esta época fue malentendido. Y sobre eso, el malentendido, hay una de las cartas que le mandan a Echeverría después del voto del 15 de diciembre que es fabulosa y dice así: su delegado en la ONU votó sí, sin embargo usted dice que al votar sí
quería decir no. Eso es realmente difícil de entender. Su ministro de Relaciones Exteriores, señor Rabasa, trató de explicar a los israelíes que sí era realmente no. Ahora bien, la mayoría de la gente, tanto estadounidenses como mexicanos, no somos tan sofisticados para entender sus votos que dicen sí, pero que significa no. Lo que saben es que sí es sí y no es no. Muchos de los profesores de mi escuela hemos debatido esta cuestión a profundidad y el consenso ha sido que votar sí significa sí y votar no significa no. O sea, eso es hasta chusco. Pero se ve, Alemán invita a su suite del Plaza a los representantes de las organizaciones judías y ellos le dicen, está bien, pero aceptamos que este fue el último voto que decía sí. Para creérselos necesitamos que sucedan dos cosas. Una, que el presidente ratifique que todo lo que nos dijo cuando estuvimos en México lo sigue pensando y que va a apoyar a Israel y no va a volver a votar en contra. Segundo, Aida González, que era la encargada de la delegación de México en la ONU, que fue quien emitió el voto sí, que quería decir no, tiene que ser despedida. Alemán les dice que sí. ¿Y qué sucede? El 24 de diciembre, que es en plena Nochebuena, llega a Nueva York. Erev Navidad. Llega a Nueva York el subsecretario de Relaciones Exteriores con la transcripción completa de la entrevista, y por eso es que yo la tengo, a Estados Unidos, para entregárselas diciendo, aquí está la transcripción completa, sigo pensando cada palabra que dije. La segunda cosa, no despiden a Aida González, pero ¿a quién sí pierde su puesto? Rabasa. En el momento, Echeverría lo hizo parecer como que Rabasa se estaba yendo. Recuerden que Echeverría va a la clausura de sesiones en el Congreso, muy inusitado que el presidente vaya, fue la primera vez que un presidente iba, y ahí delante de toda la Cámara dijo, México nunca pide perdón. Y todos se levantaron para ovacionarlo, dijo, el presidente preferiría morir antes que pedir perdón. Todos se levantan, lo ovacionan, Rabasa entiende que su situación ya es insostenible y presenta su renuncia. El incidente con Rabasa tiene una postdata muy simpática. Yo les conté que Rabasa había escrito sus recuerdos, sus memorias. La verdad es que tardó muchos años en escribirlo. Él tenía en su chimenea grabado el logo, la verdad siempre aflora. Era su principio de vida. Y él sentía que no podía escribir sus memorias más que diciendo la verdad de todo lo que había pasado. Pero no podía irse en contra del presidente, porque es cierto que el presidente había actuado deshonestamente con él, pero también le había dado la oportunidad de ser secretario de Relaciones Exteriores, que para él fue el punto máximo de su carrera. Entonces estaba paralizado. Como 10-15 años después de este incidente, su esposa, la que llamaban Coqui, estaba en el mercado y se encontró, por casualidad, no sé, al presidente Echeverría. Y el presidente le dice, Coqui, hace tantos años que no te veo, ¿por qué no me invitas a tu casa a comer uno de tus famosos tamales chiapanecos en hoja de plata? Le dice, cuando usted quiera, señor presidente. Dice, muy bien, este sábado voy a tu casa. Llega a su casa Coqui, se lo cuenta a su esposo, dice, ¿qué puedo hacer si el presidente me dice? El secretario Rabasa dice, pues ni modos, pues harás tus tamales, invita a sus 2 hijos con sus esposas y esperan al presidente el sábado. Llega el sábado el presidente acompañado de otros 2 dignatarios, se sienta con ellos, después de un rato dice, ¿me permiten decir unas palabras? Claro que sí. Se levanta y dice, quiero decirle, señor secretario, que en el caso del voto de sionismo, el presidente se equivocó. Y usted tenía razón. En privado. Pero Rabasa le dice, ¿me permite publicarlo? ¿Dice? Adelante, lo puede publicar. Es en ese momento que Rabasa finalmente, fue apenas hace unos años, publicó sus memorias.
y relata este incidente, que a mí me había sido contado por alguien que estuvo ligado al tema, y después me vi ahorita con el hijo de Rabasa, que me lo contó en detalle. ¿Quién es el hijo? También se llama Emilio Rabasa. Emilio Rabasa, no me acuerdo ahorita su segundo apellido. El primero era Rabasa Mishkin, y este es Rabasa, por aquí lo digo. Hijo de Coqui. Exactamente, el hijo de Coqui. Y esto se publica abiertamente. En el libro de Rabasa. Pero no No hizo titulares en los periódicos. ¿Y cuándo se cambia en la ONU esto? Bueno, primero acerca del boicot, eventualmente los judíos de Estados Unidos decidieron detenerlo. Los judíos de México les mandaban cartas sin fin. Les voy a leer una de las cartas en las que le decían. Aquí está, esto es lo que dijo Echeverría en el Congreso. Quiero manifestar en esta oportunidad que en esta lucha nunca habrá necesidad, ciertamente, de pedir perdón por nada, que estamos siempre dispuestos a explicar y que no queremos que nadie, y menos en la medida, bueno, que nadie se equivoque al escoger los términos de nuestras expresiones. Cualquier mexicano preferiría morir antes que pedir perdón, y en primer lugar, el presidente de la República. Mientras tanto, los judíos en México ya no aguantan la presión. Déjenme buscar aquí el dato. Aquí está. 8, 9, aquí está. Y les escriben sin parar a los judíos de Estados Unidos. Son muchísimas las cartas, les voy a leer un pedacito de una. Les describen. Las presiones de Estados Unidos a México fueron positivas, pero hay un límite para ellas y consideramos que el boicot debe ser detenido a causa de las manifestaciones de buena voluntad del gobierno mexicano. ¿Cuáles habían sido estas manifestaciones? Invitó a los judíos mexicanos a Los Pinos, invitó a los judíos de Estados Unidos a venir. El hecho de no detener el boicot estadounidense contra México sin duda molesta al gobierno de este país e influirá de una manera muy negativa a la prensa, la televisión, la opinión pública de México. Y lamentablemente estamos seguros de que el pueblo mexicano tendrá un fuerte sentimiento antijudío y antinorteamericano, sentimientos que será muy difícil olvidar en el futuro. Es por ello que consideramos de la mayor importancia hacer un esfuerzo para detener el boicot en contra de México, así como las declaraciones negativas que están realizando instituciones judías en Estados Unidos en contra de este país. En enero se juntan otra vez todos los presidentes de organizaciones en Estados Unidos y reconocen que últimamente de los 127 países que votaron a favor de que sionismo es racismo, solo uno le ha interesado hacer algo al respecto, y es México. Entonces, que México ha tratado de arreglar las cosas. La comunidad judía no para de rogarles que ya lo detengan. Y además, Echeverría ya se va. Ya viene otro presidente, López Portillo, y no hay necesidad de estar en confrontación cuando va a iniciar su mandato. Deciden textualmente normalizar las relaciones. Tardó en que se quitara por completo, porque como les dije, no fue algo que vino desde la cúspide, sino fue un movimiento de masas, pero eventualmente se fue calmando. Todavía en enero se sentía, pero se fue calmando. Ahora, algo que yo quisiera concluir con ello para pasar a las preguntas, es que el episodio del boicot fue un parteaguas en la relación de los judíos de México con el gobierno de México. Si bien es cierto que en 1975 pasaron 3 meses sin que recibieran siquiera respuesta de si el presidente los iba a ver o no, el día de hoy el representante de la comunidad judía de México tiene acceso a la persona que quiera en el país. Claro que hay otros factores que influyen, como el desarrollo de la comunidad, la importancia que tiene en el desarrollo económico del país, pero el cambio, el switch de ser ciudadanos que no deben ser tomados en cuenta por el gobierno,
a ser ciudadanos que el gobierno debe atender, se dio en el boicot. Después del boicot, López Portillo, cuando era todavía presidente electo, antes de asumir la presidencia, ya se vio con la comunidad judía de México, los invitó a la toma de posesión como comunidad judía, por primera vez en la historia de México. Hasta entonces había habido judíos invitados, pero siempre había sido a título personal. Cuando Echeverría se fue de gira, que es un episodio interesante que no incluí en esta plática, en verano de 75, iba en su comitiva 2 familias judías, los Baruch y los Romano, y sin embargo era a título personal, no era a nivel comunitario. A partir de López Portillo, los judíos son invitados, se invita a una delegación de judíos de Estados Unidos a la toma de posesión. Curiosamente, están definidos como sionistas para las cosas internas de la presidencia. Y desde entonces han sido invitados, Comité Central, a todas las tomas de posesión. Y cada vez que el presidente de México ha estado en Estados Unidos, se ha visto con las organizaciones judías de Estados Unidos. Y todo esto comenzó a raíz de este boicot. Entonces, también... ¿El saldo lo ves positivo entonces? Fíjate que sí, el saldo eventualmente fue positivo. Y además también cambió las relaciones de los judíos de México con las de los Estados Unidos. Les conté cómo en 1944 los judíos de Estados Unidos hicieron un comité aquí, haciendo todas sus cosas, no solo haciendo parte a los judíos de México, sino ocultándoselos para que no metan la pata. Eran como el hermano mayor que no le confía nada a su hermanito. A raíz del boicot, los judíos en México se volvieron más importantes en México y eso les dio la seguridad necesaria para poder enfrentarse mejor a los judíos de Estados Unidos. Y posteriormente, cuando empezaron a ir a las juntas en Estados Unidos, les decían, no pueden tener contacto con el presidente de México sin que esté el Comité Central en medio. Que eso no había pasado, empezó a pasar. O sea, fue un empoderamiento de los judíos en México, definitivamente. Y alguien me preguntó qué pasó con la resolución. La resolución de sionismo es una forma de racismo, fue una espina en Israel que por muchos años, hasta que se pudo hacer una campaña. Israel en el momento no le dio suficiente atención al asunto. Esto es uno de los motivos por los cuales también pasó tan fácil. Hay muchos votos que se pudieron haber evitado, pero Israel estaba ocupado con otras cosas. Era uno de los momentos de mayor aislamiento del país. Estaba en su apogeo el boicot económico a Israel. Entonces no le dio tanta importancia. Ben Gurión ya había dicho en su momento shmum. Es ONU en hebreo, shmum es como, ¿a quién le importa la ONU? Tenemos otras cosas que atender. Entonces no le dieron importancia, sin embargo sí fue importante, porque se pasaba, se les dio fondos, se le difundió la idea de que sionismo es racismo, tuvo implicaciones. Lograron hacer una campaña y en 1991, después de que se rompió el bloque soviético, se logró pasar una revocación en la ONU que tiene de texto una línea que quiere decir, por medio de esta resolución se revoca la resolución 3379, punto. Y fue revocada. Y México, que entonces estaba Salinas, fue uno de los patrocinadores de la revocación. ¿Y cómo se obtuvo? Fueron a ver a Salinas un comité integrado por representantes de judíos de Estados Unidos y de México, que ya habían cambiado las cosas mucho.